Buenas tardes. Payroll Plus, simplificando la nómina a través de México, y J. del Río y Asociados SC, ayudando a empresas extranjeras a hacer negocios en México, les damos la más cordial bienvenida a este webinar en español con el tema El nuevo CFDI de nóminas, aspectos fiscales y laborales. En esta ocasión nos acompañan la contadora Irma Guadalupe Ruiz Martínez y el licenciado Rolando Carlos Díaz Sánchez por parte de Payroll Plus y su servidora Laura del Rocío García Pérez por parte de J. del Río y Asociados. Compartiremos con ustedes las novedades en este tema a lo largo de 1 hora y cuarto, por lo que los invitamos que a través del chat de este webinar nos envíen sus preguntas mismas que, si el tiempo lo permite, daremos respuesta a lo largo de esta exposición. Cedo el micrófono a la contadora Irma Guadalupe Ruiz Martínez, quien dará inicio con esta exposición. Sean todos bienvenidos. Gracias, buenas tardes, bienvenidos todos. Para estar todos en la misma línea, nos gustaría mencionar algunos antecedentes del CFDI. Como muchos ya saben, desde el año 2011 cambiamos nuestra modalidad de facturación, dejando a un lado el papel y migrando a lo electrónico. ¿Pero qué es un CFDI? Como en sus siglas se hace referencia, un CFDI es un comprobante fiscal digital por Internet. Es un comprobante fiscal válido ante el SAT que permite la comprobación de ingresos, egresos o de propiedad. Este tipo de comprobante utiliza estándares normados por el SAT y se constituye como documento digital en formato XML. El CFDI cuenta con 4 características esenciales. Cuenta con integridad, ya que la información contenida no puede manipularse ni modificarse sin que se detecte. Otra característica con la que cuenta es autenticidad. La identidad del emisor puede verificarse a través del sello digital. Un CFDI también es único, ya que cada CFDI registrado cuenta con un número identificador único otorgado por el PAC y al haber registrado en el SAT. Es verificable, ya que la persona que lo emite no podrá negar haberlo hecho. El complemento es información adicional que se suma o modifica al contenido del CFDI. Por ningún motivo se hace referencia a 2 archivos o documentos diferentes. Simplemente viene a incorporar información al CFDI que ya tenemos. Es como si abriéramos nuestro recibo y le insertáramos más campos con información que a la autoridad le interesa saber. Al final, todo estará incluido en un mismo CFDI más completo o mejorado. Los complementos no son propios de la nómina. El SAT puede emitir diferentes complementos para determinados sectores o actividades específicas. Actualmente contamos con 24 complementos. Pero, ¿cuándo es obligatorio el uso de los complementos? Los complementos publicados en el SAT serán obligatorios después de 30 días naturales contados a partir de que el SAT los publica, salvo cuando existan disposiciones que establezcan un periodo diferente. En el caso de la versión 1.2 del CFDI de nóminas, se estableció la entrada en vigor al 1 de enero del 2017, esto en una publicación que se realizó en el SAT de la 5ª resolución miscelánea para 2016. Consideramos que se aplica de manera anticipada para que estemos todos preparados. A continuación, los antecedentes del CFDI de nóminas. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rolando Díaz y les voy a platicar la aplicación de los CFDI en las nóminas. Primeramente, me gustaría platicarles que el término CFDI junto con salarios apareció por primera vez en la Ley del Impuesto sobre la Renta del 2014. El artículo 27, fracción quinta, nos menciona que los pagos que sean ingresos para los trabajadores, es decir, los salarios, se podrán deducir siempre y cuando consten de un CFDI. Por otro lado, el artículo 99 de la misma legislación nos obliga a expedir y entregar CFDI de las nóminas en la fecha en que se realiza la erogación. Estos CFDIs podrán utilizarse como constancia o recibo de pagos para efectos de la legislación laboral. Es importante mencionar que no parecía razonable que la ley del impuesto sobre la renta regulara sobre temas estrictamente laborales. Sin embargo, a últimas fechas, las juntas de conciliación ya están solicitando este tipo de recibos para efectos de comprobar el pago efectivo de los salarios para poder emitir un laudo.
Respecto a los requisitos que debe contener el CFDI de nómina, se indica en la regla miscelánea 2753 que debe cumplir con el complemento que el SAT publique. Es decir, para efectos de hacer deducibles las nóminas, el CFDI solo no basta si este no incluye el complemento correspondiente. Por otra parte, la expedición, es decir, el timbrado de las nóminas, debe de realizarse en la fecha en que efectivamente se realizó el pago de las remuneraciones, aclarando los casos en donde el recibo coincide periodos anteriores y el pago se realiza en otra fecha. Por ejemplo, si tenemos una nómina semanal que abarcó del 14 al 20 de noviembre, pero el pago efectivo se realiza la semana siguiente, es decir, el próximo día, viernes 25, la expedición y entrega del CFDI se debe realizar el día 25 y no durante las fechas de los días trabajados que contemple el recibo. Bien, pues derivado de la complicación que han tenido algunos empleadores para expedir y entregar los recibos en la fecha de pago, el SAT ha publicado algunas facilidades administrativas en varias reglas misceláneas. Una de estas reglas, la 2751, publicada en el 2016, nos permite realizar la expedición de los CFDIs antes de la realización de los pagos y días después del pago efectivo, dependiendo del número de trabajadores, como lo muestra la siguiente tabla, en donde los empleadores que tengan de 1 a 50 trabajadores podrán considerar correctamente expedido el CFDI hasta 3 días hábiles posteriores a la fecha del pago, y se permiten hasta 11 días hábiles si se cuenta con una plantilla de más de 500 trabajadores. Por otro lado, también tenemos la opción de realizar una sola expedición por mes, en donde a fin de mes podemos generar la expedición de las nóminas, también apegándonos a la tabla de la lámina anterior, en donde si tenemos menos de 50 trabajadores, podemos expedir los CFDIs hasta 3 días después del último día del mes a timbrar y hasta 11 días en el caso de contar con 500 o más trabajadores. Ahora bien, si optamos por esta modalidad, se deben de asentar las cantidades totales de cada uno de los complementos incorporados, es decir, un complemento por pago. Adicionalmente, se deberán de efectuar el cálculo y retención del impuesto sobre la renta conforme a la periodicidad en que efectivamente se realizó la erogación. Cualquiera de las opciones, ya sea un CFDI mensual o un CFDI por pago, no podrá variarse en el ejercicio en el que se haya tomado y es sin menoscabo del cumplimiento de los demás requisitos para las deducciones que establecen las disposiciones fiscales. Además de tener la obligación de hacer una expedición de un CFDI, es decir, un timbrado, también tenemos la obligación de entrega o envío del archivo XML a los trabajadores. Mismo que el mismo XML está contenido dentro de el CFDI. Si el patrón, en este caso, no se encuentra en posibilidades de realizar la entrega o envío de dicho archivo, por aquello de que no todos los trabajadores tienen acceso a una computadora o a una cuenta de correo electrónico, el SAT dio la facilidad de sustituir la entrega del archivo electrónico por una representación impresa del mismo, siempre y cuando contenga el folio fiscal, el RFC del empleador y obviamente el RFC del empleado. Otra opción que tenemos como contribuyentes es poner a disposición de los trabajadores la información de los CFDIs de nómina en un medio electrónico para dar por cumplida la obligación de entrega o envío. Lo podemos hacer por medio de un kiosco, en donde se asignen usuario y contraseña por trabajador para que pueda consultar sus recibos. O incluso se puede optar por hacer una entrega de forma semestral del CFDI, siempre y cuando los mismos se hayan expedido en tiempo y en la forma correspondiente. Particularmente creemos que el uso del kiosco es la opción más práctica para el cumplimiento de esta obligación. A continuación,
Irma Ruiz nos va a ayudar a explicar el nuevo complemento, las generalidades del nuevo complemento, la versión 1.2. En el año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que todos los contribuyentes están obligados a expedir comprobantes fiscales digitales de cada una de las nóminas pagadas a sus empleados. El 29 de septiembre de este año, el SAT dio a conocer de manera anticipada la versión 1.2 del complemento de nómina, archivo que menciona qué datos y estructuras se requiere para generar la nómina. El objetivo de publicar anticipadamente es que los contribuyentes y las empresas desarrolladoras de software conozcan con anticipación las especificaciones y estén en condiciones de aplicarlas cuando éstas entren en vigor. Recordemos que parte de nuestras obligaciones para que la nómina sea deducible es que nuestra nómina cumpla con lo estipulado por el SAT. Anteriormente no se tenía una estructura de nómina definida. El SAT nos solicitaba la información y solo la íbamos incluyendo. Ahora, la información que nos solicita está separada por nodos. ¿Pero qué son los nodos? Son agrupadores de información. La versión 1.2 del complemento de nómina separa la información en 7 nodos. El nodo número 1 habla de los generales de nómina. Como su nombre lo indica, debemos de poner información general como el tipo de nómina, la periodicidad de pago, el lugar en donde se presta el servicio, los días pagados, fechas de pago y demás información general que debe de contener nuestro recibo. El nodo número 2 nos habla de los datos del emisor. Este nos solicita datos de la persona que emite el recibo. En este caso, los datos del patrón o del contratante. Por ejemplo, el RFC del patrón, el régimen en el que éste tributa, el registro patronal en caso de que nos aplique. El nodo número 3 nos habla del receptor. En este nodo se hace referencia al trabajador. Podemos poner datos como la CURP, el RFC. En caso de pagar con transferencia, debemos de poner la cuenta bancaria, número de seguridad social en caso de que aplique, fecha de inicio de las labores, entre otros. Solamente los datos del trabajador. El nodo número 4 nos habla de las percepciones. Aquí debemos de poner todas las percepciones que recibe nuestro trabajador. La versión 1.2 contempla pagos por jubilación, pensión y retiro. También debemos identificar aquellos pagos por el término de la relación laboral, pagos por separación o indemnizaciones. En el nodo número 5 lo clasifican deducciones. Como su nombre lo indica, debemos de señalar las deducciones que le realizamos al trabajador. Lo importante es que sean identificadas de acuerdo a los catálogos publicados por el SAT. En el nodo número 6 nos habla de otros pagos. En este nodo debemos reflejar otro tipo de pagos efectuados al trabajador. La naturaleza de este nodo, de acuerdo a la guía, es reflejar importes no grabados para el trabajador y que antes no sabíamos a ciencia cierta en dónde ponerlos. Como es el subsidio para el empleo, aplicación de saldos a favor, reintegro de ISR retenido en exceso y aún no enterado al SAT o viáticos, entre otros. Para finalizar la estructura del complemento de nóminas, nos muestra el nodo número 7, correspondiente a las incapacidades. En este apartado debemos reflejar, en caso de que nos aplique, el tipo de incapacidad que le fue otorgada al trabajador, es decir, la razón de la incapacidad. Según el catálogo se separan en 3, incapacidad de maternidad, incapacidad de enfermedad general e incapacidad por riesgo de trabajo. ¿Por qué debemos toda esta organización de la información? ¿Por qué la autoridad ahora está solicitando tan estructurado? La respuesta es porque a partir del ejercicio 2017 se elimina la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios y toda la información que reflejábamos en el anexo 1 ahora debemos ponerla en cada recibo. Ojo, esta declaración se elimina hasta el siguiente año. No quiere decir que la del 2016 que vamos a presentar en los próximos meses, a principios de año, no se vaya a presentar. Esta sí nos aplica. Aunque por el momento no lo parezca, esto es parte de la campaña de simplificación fiscal del SAT, ya que está eliminando procesos que hacíamos doble. Si desde el año 2014 le estamos enterando de cada pago que le hacemos a nuestro trabajador y todavía en febrero le reuníamos la información nuevamente y se la enviábamos, ahora lo está simplificando y lo tenemos que hacer nómina tras nómina. La versión 1.1 del CFDI de nóminas contempla 40 campos.
Sin embargo, como el fin es eliminar la declaración informativa múltiple, se adicionaron 37 campos nuevos. Esto para que el SAT tenga la información más completa. Mencionaremos los campos que se adicionaron o sufrieron alguna modificación. En los datos de nómina se agregaron 4 nuevos campos. El tipo de nómina, que ahora debemos clasificarla como ordinaria y extraordinaria. Se agregó el total de percepciones, total de deducciones, total de otros pagos. Por increíble que parezca, anteriormente el SAT no validaba los totales y confiaba en lo que nos arrojaba nuestro sistema o en lo que nosotros poníamos. Ahora ya lo está validando. En el dato del emisor, los nuevos. Ahora debemos de poner si es sindicalizado o no. Recordemos que esto era una parte que nos solicitaba la declaración informativa múltiple. También debemos de poner la clave de la entidad federativa. Y una de las novedades de este complemento es para las outsourcing o prestadoras de personal, ya que agrega 2 campos nuevos. El RFC Labora, que es en donde debemos reflejar el RFC de la empresa en donde está prestando los servicios el trabajador, y el porcentaje de tiempo. Ahí debemos de poner el porcentaje de tiempo que prestó sus servicios con el RFC que lo subcontrata. En el dato de las percepciones se agregó 15 campos nuevos. Totaliza los sueldos, totaliza la separación por indemnización, el total de jubilaciones, pensiones y retiro. Abre una sección de acciones o títulos. Este nos aplica a las empresas que optan por ofrecer a sus trabajadores la opción para comprar acciones de la compañía. Tenemos que reflejar el valor de mercado, así como el precio a otorgarse. También hace la separación de la sección de jubilación, pensiones y retiros. Aquí debemos de expresar el total del pago, si va a ser en una exhibición, si en parcialidades, monto diario, el ingreso acumulable y no acumulable. La sección de separación de indemnización también nos pone el total pagado, los años de servicio, el último sueldo mensual ordinario, los ingresos acumulables o los ingresos no acumulables. Con la información que nos está solicitando en este nodo, el SAT prácticamente podría validar si nuestro cálculo de la indemnización pues, fue correcta. En el campo de las deducciones se agregaron 2 nuevos campos, total otras deducciones y total impuesto retenido. En total de otras deducciones podríamos agregar el IMSS, el Infonavit, aportaciones al retiro, y en impuestos retenidos solamente debemos de poner el ISR retenido a nuestro trabajador. Por último, en la parte de otros pagos se agregó 8 nuevos campos. Debemos de poner el tipo de pago, si le estoy dando subsidio al empleo, si es una aplicación de saldo a favor u otro tipo de pago. Adicionamos la clave, que será analizada más adelante. Analizaremos el concepto, importe, saldo a favor. Si ponemos que es saldo a favor, nos condiciona el año y en su caso el remanente del saldo a favor, y debemos de reflejar el subsidio causado. Es importante poner en el subsidio causado el de la tabla y en importe, el importe que realmente le estamos dando a nuestro trabajador. Vamos a revisar a detalle la información con los catálogos. Rolando. Sí, bueno, derivado de esta estandarización, que va a hacer el SAT con la información que le vamos a proporcionar, el pasado 5 de octubre el SAT publicó un archivo Excel que va a contener los catálogos que se utilizará en el complemento de recibo de nómina y, hasta donde tenemos entendido, también en otros complementos. El nuevo complemento de nómina contiene 15 catálogos, a diferencia del anterior que apenas contaba con 6. De estos catálogos, los 6 que ya existían, 3 fueron modificados y 3 no sufrieron cambios. Vamos a ver a detalle cada uno de ellos para conocer las particularidades del mismo. El primero de ellos es el que tiene que ver con el tipo de jornada. En este caso, el catálogo solamente contenerá 2 elementos. Lo que viene siendo la jornada de nómina ordinaria expresada con una O y la jornada de nómina extraordinaria expresada con una E. La nómina ordinaria va a ser en la que vamos a incluir regularmente el pago del salario y normalmente están definidas, por ejemplo, en nóminas semanales o quincenales, en donde pagamos el salario. Esa vendrá a ser las veces de la nómina ordinaria. Las nóminas extraordinarias
es cuando, por ejemplo, realizamos el pago de la PTU, el pago del aguinaldo, el pago de los finiquitos, el pago de algún bono especial. Si por alguna situación optáramos por pagar en la nómina ordinaria algún elemento extraordinario como puede ser el aguinaldo, tendríamos que señalar que la nómina es ordinaria, ¿sí? Por otro lado, bueno, también tenemos el nuevo campo el nodo de origen del recurso, el catálogo, perdón. Este no nos va a aplicar a menos de que seamos una compañía, una institución gubernamental. En este caso tenemos 3 tipos de ingresos por los cuales se pagan los salarios, son los ingresos propios, federales o mixtos. Les repito, este no es de uso general, es exclusivo para las empresas estatales o entidades gubernamentales. Otro catálogo que se adicionó fue el tipo de contrato. El tipo de contrato por el cual contratamos al trabajador. El catálogo más o menos incluye 15 elementos. Aquí solo dejamos los primeros y bueno, cabe señalar aquí que los nuevos contratos ya definidos en la Ley Federal del Trabajo en su reforma del 2012, como son el contrato por capacitación, el contrato a prueba, también están incorporados en el contrato, aunque regularmente los contratos de los empleados son por tiempo indeterminado. En este caso, optaremos por poner el 01 como elemento y ya, digamos, en la descripción no será necesaria por ser ya un catálogo estandarizado. También tenemos dentro de los nuevos catálogos el de tipo de jornada, y será la jornada en la cual está contratada la prestación del servicio del trabajador. Regularmente es diurna, nocturna o mixta. También tenemos la opción de otra jornada, por ejemplo, las jornadas de turnos de 24 por 24 o de 12 horas, 4 días, 3 de descanso. Creemos que pueden llegar a definirse como otra jornada. Pero también existen, por ahí viene la jornada parcial, que es la que interrumpe la jornada cuando, por ejemplo, el trabajador toma alimentos. Otro de los catálogos nuevos es el tipo de régimen. Se refiere al que el trabajador o al prestador de servicios independiente, el régimen que tiene este trabajador o prestador de servicios. Pues comúnmente para un trabajador utilizaremos el elemento 02, que son sueldos. Para el caso, por ejemplo, de prestadores de servicios independientes, si hay alguien que opte por tributar bajo la figura de asimilados a salarios, el catálogo incluye todas las modalidades de esta figura, como por ejemplo pueden ser comisionistas asimilados a salarios o comisionistas miembros del consejo que se asimilen a salarios, ¿sí? Incluso también el catálogo incluye el concepto 99, que se refiere a cualquier otro régimen no enlistado en el mismo. Uno de los catálogos que no tuvo ningún tipo de cambio es el que tiene que ver con el riesgo del puesto. Básicamente, cuando clasificamos una compañía para efectos de seguro social, tenemos que clasificarla dependiendo de la actividad que desarrolle. En ese sentido, tendríamos que clasificar a los empleados dependiendo de la clasificación de la compañía. Por ejemplo, si tenemos una compañía del área de la construcción, todos los empleados, aunque tengamos, por ejemplo, una secretaria o un almacenista que no directamente realice actividades peligrosas, al final tendríamos que incluirla como clase 5, derivado a que la compañía que la contrató así está clasificada. Un caso un poco distinto podría ser el de una prestadora de servicios de personal. En este caso siempre se tiene la opción de optar por un registro patronal múltiple, en donde podemos en un solo registro definir varias clasificaciones.
En ese caso, en una sola nómina podríamos tener distintos riesgos de puesto. En una compañía convencional, todos deberían de tener el mismo riesgo porque va directamente relacionado con la clasificación para efectos de riesgos de trabajo. Enseguida, otro de los catálogos obligatorios y nuevos es el que tiene que ver con la periodicidad del pago. En este caso, el catálogo incluye las formas más comunes en cómo realizamos el pago, la frecuencia de los pagos, que puede ser diario, semanal, catorcenal, quincenal, debería ser 0,4, y así sucesivamente hasta llegar a otra periodicidad, que es la opción 99, que sería si tenemos alguna modalidad de frecuencia no tan común como puede ser la nómina decenal. Otro de los catálogos que no tuvieron ningún tipo de cambio fue el de banco. Ese sigue siendo el mismo que en el complemento anterior. Básicamente es una clave numérica de 3 dígitos y cada uno de los bancos tiene su asignación. Otro de los catálogos es el tipo de percepción. Básicamente lo que se hizo en este catálogo es agregar todas las percepciones que están contenidas en el anexo 1. El anexo 1 es el que nos permite preparar la declaración anual de sueldos y salarios. En el catálogo, al dejarse de usar ya para 2017, al dejar de tener vigencia esta declaración, lo que hizo el SAT fue incluir todos los conceptos que hacían falta en el complemento 1.1, los está incluyendo en este nuevo complemento. De llamar la atención es en la guía, hay una guía que nos ayuda al llenado del complemento, aparece con la clave 016, la percepción de otros pagos. Sin embargo, en el catálogo que el 5 de octubre publicó el SAT, no aparece tal elemento. Entonces, creemos que es probable que haya una publicación, una nueva publicación de los catálogos para efectos de incluir este elemento. Pero básicamente, bueno, las percepciones serán las mismas que estaban contenidas en el anexo 1. Aparece una nueva modalidad o un nuevo catálogo para diferenciar el tipo de horas, y este tipo de horas se refiere exclusivamente a las horas extras. Si se dan cuenta, aparecen 3 elementos: horas dobles, triples y simples. Las horas simples no son de un uso tan común. Aplican, según la Ley Federal del Trabajo, cuando por una situación de emergencia el trabajador se ve obligado a extender la jornada de trabajo. En ese caso, la obligación del empleador es pagar horas sencillas, es decir, a cuota regular, y es por eso que creemos que se incluyeron los 3 elementos, las horas dobles y triples. Bueno, las dobles, la Ley Federal del Trabajo define que pueden ser 3 horas por día sin que excedan de 3 días a la semana, porque el resto de las horas serán triples. O dependiendo de la redacción del contrato de trabajo, las horas dobles pueden ser 9 horas a la semana y el resto de las horas se tendrán que pagar como triples. De manera muy similar al tipo de deducción, al tipo de percepción, existe el catálogo de tipo de deducción, en donde básicamente tenemos las deducciones más comunes en una nómina, diferenciadas con una clave. Como pueden ver, 001 se refiere a seguridad social, el 002 pues es el impuesto sobre la renta, las aportaciones al retiro como otro pago, incluir el reintegro del ISR pagado en exceso, el subsidio para el empleo, en el entendido que es el subsidio pagado en efectivo, los viáticos, la aplicación de los saldos a favor de un impuesto anual, y en el código 999 podemos incluir los pagos distintos
a los enlistados, como pueden ser préstamos, reembolsos de gastos distintos a viáticos, préstamos de fondo de ahorro y en general todos los pagos que no tengan que ver con la remuneración definida en el contrato del trabajador, pero que al final del día caen a la cuenta del trabajador. Creemos acertado el incluir este módulo, porque en el complemento anterior pues siempre era un poquito complicado el cómo definir o cómo reflejar este tipo de pagos en la nómina. Ahora creo que nos da más certeza al aparecer este módulo, este nodo. Y bueno, también tenemos el tipo de incapacidad. Este catálogo ya estaba incluido en el complemento anterior y básicamente pues tenemos que poner el número de la clave que corresponda al tipo de incapacidad que tenga el empleado, riesgos de trabajo, enfermedad general o maternidad. Mucho ojo que en riesgo de trabajo hay una subclasificación en donde deben de entrar los accidentes en trayecto al trabajo o del trabajo a la casa del trabajador. También ahí debe de entrar las enfermedades de trabajo y los accidentes ya, digamos, que ocurrieron en el centro de trabajo. Por otro lado también está el nodo de del régimen fiscal, en este caso del emisor o del patrón. Normalmente, bueno, la mayoría de las empresas podrían entrar en la clave 601, que es la Ley General de Personas Morales, pero en el catálogo aparecen aproximadamente 15 regímenes distintos. Y bueno, también tenemos el nodo de los estados, que a diferencia del anexo 1, ahora contiene claves alfabéticas. En el anexo 1 eran claves numéricas. Y además de incluir estados de la República Mexicana, también contienen los estados de Estados Unidos y Canadá. Entendemos que la idea es que los catálogos también se puedan utilizar para otros complementos, como puede ser el de comercio exterior, y contiene claves internacionalmente usadas. En el ejemplo tenemos en la lista a la clave AGU, que corresponde al estado de Aguascalientes, DIF, que corresponde a la Ciudad de México, y TX, que corresponde al estado de Texas en Estados Unidos. Bien, pues continuando con la explicación, Irma nos va a ayudar a, de manera general, ver las diferencias entre versión 1.1 y versión 1.2 del complemento de nóminas. Es importante reiterar, todos los cambios en la versión 1.1 tienen el objetivo de reunir la información necesaria para sustituir la declaración informativa anual, por lo que la versión 1.1 es el recibo de nómina tradicional, mientras que la versión 1.2 es la declaración anual dosificada, ya que la iremos armando semanal, quincenal o mensualmente, según la frecuencia de nuestra nómina. Las principales diferencias entre las dos versiones es que se agregan más nodos en la versión 1.2. Recordemos que anteriormente la información no estaba separada, por lo que se solicitaba en conjunto, y ahora ya tenemos una estructura, la de generales, emisor, receptor, deducciones, percepciones. Esto nos permitirá validar nuestros recibos de nómina y que estos sean correctos. Algunos nodos ahora traen más atributos, es decir, que solicitan mayor información. Como pudimos ver en los catálogos, debemos de identificar correctamente la información que queremos reflejar. También se agrupó información en diferentes nodos. Por ejemplo, la CURP anteriormente correspondía solo al trabajador. Ahora se está reacomodando y también la piden en el nodo del emisor, porque se dieron cuenta que también hay personas físicas que fungen como patrones. También se hicieron algunas correcciones en relación a los conceptos de gravados y exentos. Por algún motivo, la versión 1.1 reflejaba deducciones gravadas y deducciones exentas, lo cual pues no era razonable. En este complemento ya fueron eliminados, así como también se eliminaron
los valores en negativo. Dentro de los cambios más relevantes aparece el atributo condicional. Recordemos que antes solo teníamos requerido y opcional. Requerido es aquel campo obligatorio que tenemos que llenar, como puede ser un RFC. Este campo, si no lo llenábamos, el SAT no lo recibía o era incorrecto nuestro recibo. El campo opcional es aquel que, aunque no lo llenáramos, podíamos asumir que nuestro recibo estaba correcto. Sin embargo, las empresas, aunque conocían este campo, muchas veces no lo dejaban vacío. La recomendación es que si tenemos conocimiento del campo opcional, pues reflejar la información. Por último, el campo condicionado es aquel que, como su nombre lo indica, está sujeto o condicionado a otra información. Por ejemplo, si ponemos que aplica tipo de cambio, debemos de poner la moneda. Otro ejemplo es, si ponemos que vamos a pagar con transferencia bancaria, debemos de marcar la cuenta. A continuación, algunos aspectos a considerar para la nueva versión. Uno de los cambios más importantes, creemos, va a ser la función que va a desarrollar el PAC o proveedor autorizado de certificación. Ellos ya van a ser validadores de la información que generemos los contribuyentes para el caso del CFDI de nóminas. Entonces, cuando hagamos el envío por medio del sistema, de nómina, el PAC, en este caso, va a validar que la versión del CFDI sea correcta, así como el complemento. El método de pago debe tener la leyenda NA, también va a validar el número del certificado, el tipo de comprobante, si un egreso para el emisor. Debe de revisar que se contenga, por ejemplo, el régimen fiscal y que no contenga el campo de domicilio en el receptor, porque estando ya registrado el RFC, el campo de domicilio pues es un dato que ya tiene el SAT. Otra de las cosas que va a validar es el RFC del receptor, en este caso del empleado, que debe de encontrarse inscrito en el SAT. En el complemento 1.1, es decir, el vigente, el que hemos usado desde 2014, el SAT se dio cuenta que había de 33 millones de nóminas, aproximadamente 1,5 millones de RFCs falsos o no registrados, digamos, en su padrón de contribuyentes. Entonces, ahora es el PAC, antes de mandar la información al SAT, va a entrar, suponemos, al padrón, va a tener acceso al padrón para poder validarlo. Por otro lado, también, bueno, los subtotales, como ya se mencionó anteriormente, en la versión actual no hay un campo de totales. Ahora, antes de que se envíe el recibo CFDI de nómina, se va a validar que los totales coincidan con la suma de cada concepto, tanto en percepción como en la deducción, así como el campo total, que es equivalente al campo del neto pagado, y en general se van a validar que los nodos que contienen elementos hijo, es decir, campos que dependen de que exista o no otro elemento opcional, que estén completos. Dentro de las consideraciones, creemos que la más complicada, y lo podemos ver en la guía, es la utilización de la clave contable para 3 distintos elementos: para las percepciones, para los otros pagos y para las deducciones. Ya que la guía nos dice que en cada CFDI deben de aparecer la clave de la percepción de nómina propia de la contabilidad de cada patrón, es decir, la que éste asigne internamente en su contabilidad a cada percepción que paga el trabajador. Puede conformarse desde 3 hasta 15 caracteres. Aquí creemos que pues va a ser toda una complicación el poder importar los catálogos de cuentas contables a los sistemas de nóminas para que estos a su vez puedan
emitir el CFDI por cada uno de los conceptos que hemos mencionado. En un catálogo, por ejemplo, imagínense una compañía que paga solo 4 percepciones, pero tiene 10 centros de costos, solamente de percepciones tendría 40 cuentas. Y por cada trabajador tendría que hacer la diferenciación. Si el trabajador cambiara de centro de costos, pues ya le tocaría otra cuenta contable. Particularmente creemos que debería de probablemente modificarse esta obligación de incluir la cuenta contable, porque sí creemos que va a ser bastante complicada la parte de incluirla en el CFDI. Por otro lado, otra de las consideraciones que hay que tomar en cuenta en este nuevo CFDI es el RFC del patrón de origen. Esto no quiere decir que el emisor tenga que volver a poner el dato del RFC. Le va a aplicar solo en el caso de instituciones fiduciarias que realicen pagos de pensiones y jubilaciones manejados a través de un fideicomiso, mismo que administran por instrucciones del expatrón. Solamente a este tipo de instituciones les aplican las que pagan pensiones o jubilaciones extralegales que un patrón les ordenó pagar cuando se den los hechos. Y bueno, también el RFC elabora, así se llama el campo, de la persona o empresa que subcontrata al personal sin ser el patrón. Aplica para el emisor que presta servicios de subcontratación. Aquí es importante mencionar que a los outsourcing o las empresas que prestan servicios de personal les aplica a la hora de timbrar que incluyan, digamos, el RFC de cada uno de los clientes a los que asignan ese particular empleado. Bueno, ¿qué podemos hacer para estar preparados? Ya falta realmente poco tiempo para la implementación de este nuevo complemento, básicamente 1 de enero. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en principio de cuentas, la validación y el registro al Registro Federal de Contribuyentes de los empleados que tengamos en nuestra plantilla. Afortunadamente, el portal del SAT cuenta con un módulo para poderlo hacerlo de manera individual. Ahí viene la liga en donde pueden validar si existe, por ejemplo, si contratan a un trabajador y ya les proporcionan un RFC, en esa liga pueden ver si realmente existe. Si no existiese, lo podemos registrar. Y también, afortunadamente, aparece una opción para dar de alta masivamente RFCs, en donde por medio de un archivo de texto, digamos, la estructura de este archivo está también publicado en la página del SAT, pero nos permite validar y o registrar hasta 5,000 registros. La respuesta a dicha solicitud se hace en el mismo día, entonces de manera muy automatizada podemos registrar ya a los empleados, siempre y cuando contemos con la clave CURP del empleado, ¿sí? Por otro lado, bueno, ahora que el PAC, el proveedor autorizado de certificación, ahora que va a ser las veces de validador de información, pues es necesario tener la certeza de que ese PAC sea digamos, esté certificado para hacerlo. Entendemos que el SAT va a publicar una lista de PACs autorizados para poder validar el nuevo complemento. Entonces aquí sí hay que exigirle a nuestro PAC o a nuestro proveedor del sistema de nómina que tenga un PAC certificado. Y bueno, también, pues bien importante, asegurarse que el sistema que calcula la nómina esté listo para generar el nuevo CFDI. Aquí lo que recomendamos es acercarse a su proveedor del sistema y de manera conjunta, programadores y contadores, pues tendríamos que revisar que se genere tal cual lo marca el nuevo complemento usando los catálogos que ya mencionamos y
asimismo, incluyendo los campos que también ya vimos de manera breve en este webinar. También tenemos, bueno, material de apoyo. Hay una guía de llenado, que es un documento de 51 páginas que sirve como asistente para el llenado del complemento de nómina. Aparece en la presentación la dirección electrónica en donde lo podemos descargar. Esta guía nos permite, con ejemplos, irnos campo por campo y poder, en todo caso, resolver dudas respecto al llenado del complemento. También se publica en la página del SAT una lista de preguntas y respuestas frecuentes en donde se concentran planteamientos operativos de la implementación del complemento. Es bastante útil ver ahí, seguramente podemos encontrar casos de los cuales tenemos dudas y ahí ya están resueltos. Y bueno, también el SAT publica casos de uso en donde algunos contribuyentes de alguna actividad en específico o de algún que tienen un tratamiento específico de su nómina, hacen preguntas o ponen el caso directamente a manos del SAT, y en este caso la autoridad lo revisa y emite una opinión de qué tratamiento darle a estos casos de uso, ¿no? Por ejemplo, el área de los transportistas tienen elementos muy particulares en el cálculo de las nóminas y ellos podrían tal vez apoyarse haciendo llegar un caso de uso a la autoridad y misma que hará emitirá un criterio y emitirá una validación y un caso de uso para conocimiento de todos los contribuyentes. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas, Rolando. En el tema de qué va a pasar con los FDI de nóminas timbrados incorrectamente en 2016, ¿se pueden corregir en 2017? Yo asumo aquí, por ejemplo, que se equivocaron en el tema del RFC o en algún dato de percepciones. ¿Qué va a pasar con todos esos? A lo que hemos platicado, bueno, no se van a poder corregir, toda vez que se tendría que cancelar el CFDI anterior, es decir, el que tenga el complemento 1.1, y timbrar un nuevo CFDI con el que debe de contener el nuevo complemento 1.2. ¿Por qué? Bueno, creemos que a partir del 1 de enero entra vigente el nuevo complemento, y si lo corregimos usando la versión anterior ya pasado el tiempo, esa nómina podría considerarse como no deducible. Irma, para tu caso, dice, ¿va a existir alguna prórroga para efectos de iniciar con el nuevo CFDI de nómina? Hasta el momento, las autoridades hacendarias han establecido que la entrada en vigor es el 1 de enero del 2017. Tendríamos que estar atentos a ver si emite algún comunicado que prorrogue esa fecha. Sí, que aquí un punto a considerar es qué va a pasar con la opción que tú comentabas, Rolando, de el extendible que yo tengo en base a la regla miscelánea, dependiendo del número de trabajadores que tenga. Yo timbro o hago el pago de mi nómina el 31 de diciembre, entonces yo tengo por resolución miscelánea días adicionales. Entonces, ¿debería la autoridad permitirme hacer el timbrado en 2017? ¿O cuál sería tu opinión? En este caso, sí, ¿no? Si hacemos una nómina con fecha de pago 31 de diciembre, por ejemplo, nos podemos acoger a la disposición de poder timbrar 3 días después si tenemos menos de 50 empleados. Y bueno, está la tablita que nos permite hasta 11 días. Creemos que en ese caso, para esas nóminas en particular, sí podríamos usar los plazos y el complemento anterior. Sí, de hecho la autoridad ha estado comentando en un foro la semana pasada, en el foro Conexión de la ciudad de Monterrey, que va a haber un periodo como de convivencia entre la migración a la nueva versión del nuevo CFDI de nóminas y lo que sería la versión actual. ¿A qué se refiere con el periodo de convivencia? Pues no lo sabemos todavía, pero yo creo que va a permitir este tipo de ejemplos que estamos
estamos mencionando, ¿no? Están preguntando mucho de los viáticos, no sé si puedas ampliarnos un poquitito más de los viáticos, o sea, poner varios ejemplos. Sabemos que no veníamos acostumbrados a timbrar los viáticos y que es algo que nos preocupa, sobre todo para aquellas empresas que tengan alguna plantilla de vendedores importantes y bueno, que ahora van a tener que estar timbrando los viáticos conforme los vayan entregando. Sí, bueno, mira, el tema de los viáticos siempre fue controvertido porque algunos pensaban que se tiene que timbrar el viático hasta que nos lo comprueban. Otros había la duda de que si era cuando doy el anticipo. Nosotros creemos que derivado a que ya tenemos el nuevo, digamos, el nuevo nodo de otros pagos y específicamente contempla el elemento de viáticos, lo que hemos visto que debe de aplicar es que el viático se debe de timbrar cuando se da el anticipo, es decir, es un tema de flujo y independientemente si lo comprueba o no. En un momento dado, si no lo llegara a comprobar el trabajador, caso que casi nunca se da, porque si a un trabajador se le anticipan viáticos y no los gasta, los regresa. Entonces ahí no hay ningún tipo de implicación para efectos del timbrado. Ya la cantidad timbrada a la hora de darle el anticipo será suficiente si lo regresa. Solamente en el caso que no lo regrese y no lo compruebe, pues en ese caso lo tendríamos que timbrar como un viático grabado, porque en ese momento se convierte en ingreso acumulable para el trabajador. Básicamente, la mayoría de los viáticos, si no es que todos, los vamos a timbrar al momento en que se le entregan al trabajador, con independencia de si comprobó con requisitos o no fiscales o si lo devolvió. Existía mucho la duda de, yo le entrego a mi trabajador el 15 de enero de 2017 10,000 pesos, no me comprueba más que la mitad y conforme a las políticas de la empresa yo le exijo o le solicito que me haga la comprobación de los comprobantes y no lo hace, si realmente debo de destimbrar los 10,000 pesos que yo timbré en el mes de enero, o sea, yo timbré 10,000 pesos, nada más me comprueba 5,000. Tú mencionaste ahorita que le vamos a acumular esos 5,000 pesos en otros FDI de nóminas, cuando ya decida no comprobarlos, que simplemente no tenga la comprobación. Pero entonces tengo un timbrado de 10,000 pesos que fue el entregable de los viáticos y luego tengo un timbrado de 5,000 pesos por viáticos no comprobados. Así debería de funcionar, para efectos prácticos es muy raro que le tengamos que timbrar, repito, al empleado, si no te comprobó, le descuentan los viáticos de la nómina y ese ya es una deducción. A menos de que el trabajador deje de ir a laborar y ya no lo encuentres, creo que se va a dar el caso, ¿no? Pero en esencia, lo que pareciera que la autoridad quiere controlar es el flujo o digamos, el incremento del saldo que tiene el trabajador directamente en su cuenta derivado del depósito de viáticos. Entonces creo que por ese lado está bien claro qué es lo que vamos a timbrar y a menos de que no nos compruebe y no haya manera de que nos devuelva, le volvemos a timbrar como un ingreso los viáticos no comprobados. A ver, Irma, para ti dice, ¿qué sucede si un recibo de nómina no contiene todos los requisitos? Si no contiene todos los requisitos, sería no deducible conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29A, y en su caso serían acreedores a una multa por la cantidad de 13,570 por emitir comprobantes fiscales sin todos los requisitos. Así que debemos de estar listos ya para el nuevo complemento. Pues muy desafortunado, ¿no? Porque estamos hablando de que ya son 77 nodos que tenemos que estar llenando y el no cumplir con cualquiera de estos requisitos, en el mejor de los casos nos pudiera llevar una multa y en el peor de los casos a la no deducibilidad de la nómina, ¿no? Siguen preguntando del tema de viáticos. ¿Son viáticos entregados con anticipación al trabajador los que se tienen que timbrar?
¿O hay alguna otra excepción para no considerarlos dentro del timbrado? Si bien la definición de viático probablemente solo contemple los pagados por anticipado, creemos que para darle más certeza al trabajador deberíamos de timbrar todos los reembolsos que ya sea por anticipo o reembolso que entren a su cuenta, porque pareciera que lo que se pretende fiscalizar es el tema del ingreso a la cuenta del trabajador. Entonces, para irnos para la parte segura, creo que todos los ingresos que por efecto de depósitos hechos a la cuenta del trabajador son los que se deberían de timbrar, con independencia si es una vez realizado el viaje o antes de realizarlo. También importante mencionar que si, por ejemplo, el trabajador hace uso de un ingreso por medio de una tarjeta corporativa, no se va a considerar como viático. Solamente si es a una cuenta que esté a nombre del trabajador. Si le damos una tarjeta corporativa, en ese caso no tendríamos por qué hacer ningún tipo de timbrado. Entonces es bueno hacer esa distinción porque nos puede evitar esa carga administrativa si tenemos tarjeta corporativa. Ok, pues precisamente acaban de preguntar eso. Dice, si los viáticos se depositan a una tarjeta corporativa, ¿se deben de timbrar? Bueno, ya comentaste tú que no se deben de timbrar, ¿no? Irma, para tu caso, es cómo reflejar el descuento por las pensiones alimenticias en el CFDI de nómina. Estas deberán de ser reflejadas en la parte de las deducciones. El concepto es el 007, pensión alimenticia. Es importante considerar que es una deducción para el trabajador. En ningún motivo debemos de reflejar algo por el pago que le hacemos a la beneficiaria de esta pensión. Solamente se refleja como deducción para el trabajador. Ok, aquí en el tema de los PAC están preguntando que cómo vamos a saber si un PAC ya está listo. Pues bueno, creo que ni nosotros sabemos, ¿verdad? O sea, yo creo que la autoridad estableció la semana pasada que va a haber un listado que se va a publicar de los PAC que están listos ya con el nuevo software para el timbrado de nóminas. Sin embargo, si queremos realizar un timbrado adecuado, a la recomendación por parte de tanto de Payroll Plus como de J del Río es que revisen cada uno de los 77 nodos requeridos y hagan unas pruebas antes de que inicie el 1 de enero de 2017. ¿Por qué? Porque como bien decía Rolando, la implementación de este nuevo recibo de nómina es en coordinación con tu programador del software, el área laboral y el área fiscal. Entonces todos tenemos que entrar en simetría, en sinergia, para que todos los recibos cumplan con cada uno de los requisitos. Otra pregunta dice, ¿se debe emitir un CFDI a la persona beneficiaria de la pensión alimenticia? ¿Irma? Como ya lo comentábamos, únicamente debe de reflejarse en el recibo del trabajador la parte de la deducción y el beneficiario no tendríamos que emitir ningún tipo de comprobante. Aquí en el tema de la deducibilidad, dice, ¿sería toda la nómina no deducible al no cumplir con los 77 nodos o solo la nómina, dice, del trabajador en donde no se cumple? Bueno, esa es una buena pregunta porque imagínense que yo estoy emitiendo mis recibos de nóminas y pues en algún nodo me equivoqué en 10 trabajadores. Entonces la pregunta específica es, ¿no deducible de esos 10 recibos de nóminas? Sí, sí debería ser no deducible en teoría. Y en relación a la multa que mencionamos, pues bueno, mucho se dice que pudiera darse la interpretación de que los 13,570 pesos de sanción pudiera ser aplicable por cada uno. Sin embargo, las disposiciones del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación nos establece que es por acto realizado. O sea, lo que entendemos es que pudiera llegar la autoridad a revisar los recibos de nómina, se da cuenta que mi timbrado es incorrecto y me impone una sanción equivalente a los 13,570
Hago la aclaración que también se puede dar la otra interpretación de que es por recibo de nómina timbrado incorrectamente. Entonces, por eso hacemos mucho énfasis en que sí debe haber un trabajo conjunto al cierre del ejercicio. Hay que pactar fechas de entregables con nuestro proveedor autorizado de certificación a más tardar 10, 15 de diciembre para nosotros tener un par de semanas para poder validar los nodos respectivos. Otra pregunta dice, ¿a partir de cuándo es obligatorio incluir los datos de la empresa que contrata los servicios de outsourcing? Bien, si bien la guía no lo menciona, la guía dice simplemente que si te aplica, o sea, tú como outsourcing te aplica en las disposiciones legales el régimen de outsourcing o el giro. Estuvimos en una conferencia la semana pasada y nos comentaron que lo que va a terminar pasando es de que en la página del SAT se va a publicar una lista de compañías obligadas a incluir este campo. Entonces, todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo se va a publicar, pero fue lo que nos comentaron, que por lo pronto no hay que llenarlo a menos de que aparezcamos en el padrón, y en ese caso sí tendríamos que incluir a el RFC de quien nos contrata como empresa de outsourcing, que en este caso sería el beneficiario de los servicios que prestamos como prestadora de servicios de personal. ¿Qué otro tipo de conceptos puedo incluir en el campo de otros pagos del CFDI de nóminas? Bien, bueno, en otros pagos hay ocasiones en donde, por ejemplo, tenemos algunos bonos, perdón, pensé que se refería al de otros pagos de percepción. Podemos incluir los saldos a favor, el subsidio, bueno, esos ya están definidos. En el catálogo en el 99, en la clave 99, podemos incluir reembolsos. Por ejemplo, si un trabajador por su parte de su dinero, digamos, compra alguna maquinaria y se la reembolsamos por ahí, podríamos incluirlo. Los préstamos, ya sea préstamos que directamente haga el empleador o los que haga la administradora del fondo de ahorro, incluso el fondo de ahorro anual también lo podríamos incluir acá. Básicamente son pagos que no tienen necesariamente que ver con la retribución. En el fondo de ahorro, por ejemplo, cada nómina se tiene que timbrar la contribución que el patrón da. Entonces ya la entrega anual ya no se timbra como una percepción, sino como otros pagos, porque en esencia incluso la debería pagar la administradora del fondo de ahorro, aunque en la práctica la administradora lo traslada al patrón y a su vez a los trabajadores. Esos son los tipos de pagos que podríamos incluir en el campo de otros pagos, del nodo otros pagos, ¿sí? ¿Puedo en una misma nómina timbrar 3 conceptos diferentes? Es decir, la semana del salario, un bono semestral y un préstamo. Si la respuesta es sí, ¿qué fecha le voy a poner y qué tipo de nómina la tengo que clasificar? Bueno, como la respuesta es sí, siempre y cuando las percepciones se vayan efectivamente a pagar el mismo día, ¿no? Por ejemplo, si queremos pagar el aguinaldo el día 15 junto con la nómina de la primer quincena de diciembre, es correcto. Pero si quisiéramos que el aguinaldo entrara a la cuenta del trabajador el día 19, pues entonces tendríamos que hacer un recibo por separado, ¿sí? Incluso podríamos incluir préstamos en la nómina, siempre y cuando el pago efectivo sea con la misma fecha. ¿Qué pasa si el RFC del empleado es incorrecto? ¿Qué tendría que hacer el PAC o cuál sería la recomendación para la empresa? El PAC no podrá validar el CFDI hasta que el RFC exista y por lo tanto no se podrá timbrar.
como recomendación, patrones, ya no reciban hoja nada más con el RFC del trabajador, que se los anoten ahí, o a veces en la misma solicitud de empleo ahí viene. De preferencia, o ustedes mismos validarlo en el portal del SAT, o solicitarle a su trabajador cuando ingrese el RFC que ya viene en la hoja del SAT, de que ya conste que esté registrado. ¿El vendedor recibe comisiones? ¿En qué concepto del catálogo de percepciones se deberá de poner? Bien, bueno, para el caso de las comisiones, en este nuevo complemento ya existe el concepto comisiones como tal. Es la clave 028 del catálogo. Entonces, en este caso no hay problema, está bien identificado el término, pues justo en el concepto de comisiones. Bueno, creo que ya lo habíamos comentado. Dice, si un trabajador no comprueba los viáticos, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tú lo habías mencionado, Rolando, timbrar un CFDI de nómina acumulando la parte que no comprobó el trabajador, ¿no? Sí, pero repito, para efectos prácticos, quien no te comprueba viáticos, le descuentas, ¿no? Entonces, digamos, si ahora tengo un trabajador que tiene, por ejemplo, 5,000 pesos pendientes de comprobar, pues creo que es más viable, en vez de grabarle, pues simplemente descontárselos en la siguiente nómina, y al descontárselos como una deducción ya no tendríamos que timbrar esos viáticos. Si por alguna razón el trabajador ya no está con la compañía, en ese caso sí tendríamos que hacer un timbrado de manera exclusiva para poder, digamos, integrarle el impuesto, porque un viático no comprobado que se quede el trabajador, pues para efectos de ingreso es un ingreso grabado. Pues muchas gracias por sus preguntas. Todavía tenemos varias por contestar. Vamos a contestar una última y, bueno, mencionar que todas las preguntas que no fueron respondidas durante el webinar, durante esta misma semana vamos a dar respuesta a las mismas vía correo electrónico. Antes de despedirnos, vamos a leer una última pregunta. Dice, ¿los préstamos personales que se descuentan a su vez por nómina también se tendrían que timbrar? Los préstamos, lo que pasa es que hay dos momentos. Un momento es cuando se lo pagas al trabajador como préstamo, en ese caso creemos que sí en otros pagos, y el otro momento es cuando te lo regresa. Lo vas a timbrar como una deducción. Entonces, ahora creo que se cierra el círculo, porque anteriormente, en el complemento anterior, ese tipo de pagos hasta nos da un poco de miedo incluirlos en la nómina, porque podría confundirse con un bono o algo por el estilo. Ya al estar el nodo de otros pagos, creemos que la mejor forma de manejarlo, lo más transparente, es el pago del préstamo, sí ponerlo ahí. Obviamente es un ingreso exento, siempre y cuando lo regrese el trabajador, y bueno, el descuento, pues ya en cada nómina, en el concepto de deducciones, creo que esa es la forma de hacerlo. Rolando, Irma, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hemos llegado al fin de este webinar en español. Payroll Plus, simplificando la nómina a través de México, y J. del Río Asociados SC, ayudando a empresas extranjeras a hacer negocios en México, agradece a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestras próximas publicaciones, webinar en inglés y en español. Buenas tardes y hasta pronto.